Vamos a hablar, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Nacido para ser rey, el niño que pudo ser rey, que es como se llama en España, The Kid Who Will Be King, que es el nombre original de Joe Cornish. Joe Cornish escribe y dirige esta película. ¿Quién es Joe Cornish? Muy sencillo, con dar dos nombres de dos películas interesantes, bastante dirigidas también al público adolescente, se van a dar cuenta del nivel de propuesta que tenemos en Nacido para ser rey. Joe Cornish prácticamente no tiene películas en cine, lo que tiene son guiones, bastantes y muy buenos. Por un lado, podemos hablar de las aventuras de Tintín, la película animada que dirigió Steven Spielberg. Por el otro lado, podríamos hablar también de Ant-Man, que yo creo que es lo mejor que ha hecho Marvel no solo desde que se estrenó esa película, sino incluso antes, ¿no? Es una de las propuestas más interesantes que Marvel ha lanzado porque Joe Cornish está al lado, encargado del guión, que por lo que se ve sabe armar aventuras a partir de elementos que ya teníamos identificados. Por un lado, los cómics de Tintín, por el otro lado, los cómics de Ant-Man. En el caso de Nacido para ser rey, la vieja y conocidísima leyenda del rey Arturo, que ha tenido todo tipo de adaptaciones, de manipulaciones, de descuartizamientos, que mucha gente ha hecho y deshecho. Y Joe Cornish hace, yo creo que lo que había que hacer siempre con las leyendas. Si las hemos tenido ya en una enorme burbuja de adaptaciones y de manipulaciones, regresarlas, devolverlas al cero, tenerlas prácticamente intactas y empezar a contar esa historia para las nuevas generaciones. Y es justo lo que hace Nacido para ser rey, contar la viejísima historia del rey Arturo, que luego por ahí quiere manipular Hellboy de una manera bastante torpe, justo porque lo que quieren es agrandarla en lugar de reducirla de nuevo al cero. Joe Cornish va a contar la vieja leyenda del rey Arturo y la espada en la piedra como es, como fue, ¿no? Un niño elegido saca la espada de la piedra, reconoce él mismo su linaje real y se convierte en el líder de todo un país al cual consigue unificar. ¿Cuál es el enorme acierto de esta película? Que está ambientada en los tiempos contemporáneos, que sus personajes todos son miembros de una sola escuela, y que padecen y sufren los problemas y tienen también las felicidades comunes de este tipo de niños en la actualidad. Son niños a los cuales se les abusa, que sufren bullying, pero que saben, ¿no?, que la salida no es siempre y probablemente nunca combatir el fuego con el fuego, sino usar la cabeza y en este caso unificar, como lo hizo el rey Arturo, unificar distintos puntos de vista para conseguir una finalidad común, que en este caso puede ser sobrevivir a la secundaria, que es donde están estos púberes, o como plantea la propia historia del rey Arturo, salvar a todo un país, ¿no? Y la película navega en ese pequeño universo, en el universo de los niños contemporáneos que checan todo en internet, que de ahí sacan la información, pero que conocen que la vieja leyenda del rey Arturo es parte, por un lado, de películas como Star Wars, ¿no?, con la cual ellos se sienten identificados y van entrando y saliendo de su propia leyenda mientras van resolviendo el problema que el encuentro con esta espada les plantea. Es decir, la película va y rebota entre el cine fantástico y el cine de aventuras juvenil, prácticamente realista, justo para comunicarle a los niños que las soluciones de sus problemas, que son problemas reales que ellos tienen, están también en el mundo real, pero que eso no les evita ni les debería evitar tener imaginación y tener un poco de visión más allá de lo que están diciendo, por un lado los libros, por el otro lado los maestros y por el otro lado los padres, ¿no? Incluso el personaje central, Alex, tiene conflictos de su edad con su madre, a la cual tiene que desobedecer un par de veces para llegar a este fin común. Por si eso fuera poco, la película es tremendamente divertida, tiene un humor muy ágil, muy ligero, no necesariamente infantil, pero sí en un nivel que simplemente nos empuja hacia adelante en una historia que probablemente ya sabemos en qué va a acabar, pero que tenemos que ver cómo termina. Si estuviéramos viendo una traducción literal de la leyenda de la espada en la piedra, sabríamos cómo vamos a llegar hasta el final, porque ya sabemos en qué termina también. La película está ambientada en nuestro tiempo, en consecuencia tiene que manipular ciertos elementos y aderezarla con otros que nos provoquen el interés de saber y de averiguar cómo es que llegamos hacia el final de la película. Muy bien actuada, gran ritmo, repito, mensajes concisos, mensajes reales, mensajes útiles,
para los chavos, ¿no? Una vez más, estamos hablando de cine para personas de 12, 13, 14, 15 años, y yo creo que la comunicación con ellos va a ser inmediata, va a ser muy, muy directa. Por si eso fuera poco, Rebecca Ferguson tiene ahí el papel de la villana, lo cual también le inyecta mucha más diversión al asunto. Los efectos no son nada malos, es decir, es una pequeña aventura con muchos, muchos más alcances de los que podría manifestar en un principio de manera superficial. La recomiendo mucho, incluso si van sin niños. Yo me la pasé muy bien, yo no la vi con niños alrededor y me pasé un gran, gran momento, pero por supuesto, si van con gente de esta edad, creo que se la van a pasar muy bien, y sobre todo, esto va a generar conversación con ellos y van a ver ahí una de las grandes utilidades de ver al cine bien hecho, como Nacido para ser rey.